Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de una configuración muy útil en ingeniería que corresponde a lo que son los sistemas realimentados. Ya hemos mencionado lo que significa la realimentación en sistemas y desde el punto de vista de tanto para sistemas en tiempo discreto como para sistemas en tiempo continuo, lo que representa esa realimentación. Vamos a, en función de un par de ejemplos concretos aplicados uno en tiempo discreto y el otro en tiempo continuo, hacer análisis un poco más detallado de lo que significa esa característica de realimentación asociada pues, a sistemas, que normalmente se asocia con un área de trabajo en ingeniería que es el control y específicamente en nuestro caso control automático. Entonces vamos a hablar como ejemplos del control de robots en tiempo discreto y en tiempo continuo y vamos a ver cómo el análisis en esos dos casos, tanto para tiempo discreto como para tiempo continuo, se aplica a sistemas realimentados que pretenden cumplir pues una tarea específica. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la presentación de hoy? Es utilizar lo que ya conocemos de la teoría de sistemas para entender cómo realizar actividades de control. ¿Y qué es eso de actividades de control? Es simplemente lograr que se comporte de una manera deseada o que se cumpla una tarea o que se cumpla un objetivo específico, que un sistema funcione como necesitamos que funcione. Y entonces vamos a hablar de un par de sistemas. Para sistemas en tiempo discreto vamos a ver cómo modelar y analizar una tarea de control para un robot móvil y para sistemas en tiempo continuo vamos a hablar de el modelamiento y la manera en la que se plantea una estrategia de control para el control de por lo menos una de las articulaciones de un brazo robótico. ¿Con qué propósito se plantean estrategias de control? Pues eso de obtener el comportamiento de manera deseada es, entre otras, lograr que el desempeño esté dentro de unos parámetros de desempeño esperados y para esto se plantea entonces sistemas que cuentan con elementos de realimentación. Es posible entonces implementar tareas de control, es decir, para lograr que el robot móvil, por ejemplo, se comporte como uno necesita mediante un modelo basado en realimentación. Entonces vamos a ver concretamente para un sistema real en qué consiste eso de la realimentación. Entonces para el robot móvil se plantea el problema de diseñar un sistema de control de manera que sea posible que se aproxime a la pared deteniéndose a una distancia deseada de su B. Entonces tenemos un robot móvil, tenemos la pared. Fíjense que para este caso el robot móvil está orientado pues la parte delantera del robot móvil y por lo tanto el modelo correspondiente tendrá en cuenta que la orientación de este robot móvil está adelante del robot, es como alejándose de la pared, lo que quiere decir que vamos a plantear un movimiento hacia atrás del robot porque lo que queremos es aproximarnos a este obstáculo o a esta pared a una distancia deseada. Entonces se plantea esa distancia deseada, que es lo que llamamos la referencia, es decir, queremos llegar a determinado valor, entonces se define hasta qué distancia se quiere llegar y se cuenta entonces también con la distancia actual o la distancia real, que sería de su O, la distancia a la que está el robot al comienzo de la tarea y que, pues, entre otras, significa pues el poder solucionar el problema, el tener la posibilidad de medir entonces en tiempo real y a bordo del robot cuál es la distancia con respecto a la pared.
Y ahí es donde aparecen los elementos de realimentación. Cuando yo necesito conocer con respecto a la variable que quiero controlar, que en este caso es la distancia, yo necesito medirla. Y entonces el medirla o el conocer el valor de esa medida me permite compararla con la posición real y actual, y con base en eso entonces generar un comando en el robot que permita generar un movimiento con el propósito de cumplir el objetivo, que en este caso es desplazarse hasta una posición deseada, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante, pero existen diferentes tipos de comportamientos posibles que van a depender de un parámetro, de un parámetro K, que sería como una ganancia, ¿no es cierto? ¿Qué comportamientos puedo tener? Entonces fíjense, esta es una gráfica en función del tiempo para el caso en el que voy a tener una ganancia igual a menos 0.5. En esta condición, entonces lo que voy a ver, lo que estoy viendo en esta gráfica es que este es el tiempo, esta es el eje de distancia, ¿no es cierto? Entonces lo que dije es, estoy interesado en llegar hasta una distancia de sub i, ¿no es cierto? De sub i, que sería la distancia deseada. Con base en esa condición, en el instante cero, pues estaré ubicado a determinada distancia, y lo que debe hacer el sistema, el robot, es aproximarse de alguna forma a esa distancia deseada hasta que esté suficientemente cerca o haya llegado al punto y entonces permanezca en esa distancia, ¿no es cierto? Esta es una gráfica que muestra en función del tiempo cómo se realiza el movimiento, de manera que en esta parte de la trayectoria pues lo que tengo es que por aquí ya llegué más o menos a la distancia deseada, y aquí pues permanece en esa distancia a medida que va pasando el tiempo. En eso consiste la tarea. Pero resulta que yo puedo cambiar ese parámetro K, que sería como la ganancia, y al cambiarlo puedo tener una respuesta que igual permite llegar a esa posición deseada, que sería como esta misma distancia de sub i, pero que mientras me aproximo se puede generar una oscilación. Esto quiere decir que el robot se acerca, se pasa un poco de la distancia deseada, entonces corrige, retrocede en la trayectoria que está realizando, y vuelve, pues se pasa otro poco del destino final, entonces vuelve y corrige y se ubica en la posición correspondiente. Si yo sigo modificando la ganancia, lo que puede ocurrir es que ocurran oscilaciones que duren más tiempo y que tiendan después de un tiempo más largo pues a esa posición deseada, pero entonces voy a tener un móvil que se desplaza, se pasa un poco de la distancia deseada, regresa y se pasa un poco y se queda en ese proceso de oscilación un poco más largo, y eso depende en términos generales de esa ganancia K que vamos a definir en un momento. O incluso puede ocurrir que para una ganancia muy grande entonces el robot no sea capaz de cumplir el objetivo, simplemente se pase y regrese y se quede oscilando alrededor de la posición deseada, pero nunca sea capaz de quedarse en ese punto. Resulta que esos diferentes comportamientos se asocian a una ganancia del sistema realimentado que podemos ajustar, y que entonces desde el punto de vista del objetivo de realizar la tarea, que es moverse hasta la distancia deseada, uno diría que a lo mejor el comportamiento mejor puede ser con esta ganancia, porque el robot se aproxima a la posición deseada y lentamente llega hasta ella, o incluso cabe la posibilidad que la aplicación permita una pequeña oscilación alrededor de esa posición deseada, porque por ejemplo llegue
a esa posición más rápido de lo que llega con la condición anterior. Entonces, es posible desde el punto de vista del diseño del sistema de control basado en realimentación que utiliza un robot de este tipo, tomar decisiones acerca de qué comportamiento corresponde de mejor manera a mi aplicación y con base en eso hacer el ajuste de lo que en este caso se conoce como la ganancia. Bien, entonces antes de pasar a la formulación del problema, que básicamente es que podamos modelar cómo se comportaría ese robot, planteemos y entendamos por qué es posible mediante un sistema realimentado plantear ese problema de control. Por un lado, los sistemas pues un sistema de control tiene un sistema de control básico tiene tres componentes fundamentales. Por un lado está lo que conocemos como la planta, y la planta pues corresponde o se asocia específicamente a el sistema. Entonces tenemos un sistema, en este caso es un robot, este sería el robot. Con respecto al robot, entonces yo voy a tener una señal de salida, una variable de salida, que en este caso sería la distancia, y voy a tener una señal de entrada a esa planta que sería como un comando o una señal de control que vendrá de otro de los elementos de este sistema realimentado, que es el controlador. El controlador es un dispositivo capaz de generar esa señal de control C con base en el seguimiento o el monitoreo de lo que se conoce como el error. El error, recuerden que no es otra cosa que una comparación, que es una resta algebraica entre un valor deseado, en este caso de la variable en cuestión. Entonces aquí yo pongo la distancia deseada y eso lo comparo con la distancia medida a bordo del robot. Entonces el robot debe tener la posibilidad de estar midiendo mediante un sensor el robot a bordo, o puede ser un sistema externo. A veces se utilizan, por ejemplo, sistemas de visión artificial para medir cuál es la posición del robot con respecto a la pared o lo que corresponda. Pero entonces este sensor básicamente es capaz de entregar información acerca de cuál es la distancia real del robot en determinado tiempo. Entonces se hace una comparación entre la distancia de referencia o la distancia deseada con la distancia real, y eso es lo que genera el error. El controlador utiliza el error para generar una señal de control que le aplica a la planta, de manera que la planta actúa con base en las condiciones que impone el controlador, que utiliza la señal de error para generar esa condición de control sobre la planta. Pero fíjense que ese error depende entonces de la determinación de la posición de referencia y de la posibilidad de medir la salida real del sistema. Entonces, como la salida del sistema es posición, yo a través de un sensor soy capaz de convertir mediante algún tipo de sistema y determinar cuál es esa posición real, y con base en esa posición real entonces compararla con la referencia para generar el error. Entonces fíjense que aquí lo que tengo es un sistema realimentado. Los sistemas de control utilizan la señal de salida y la llevan nuevamente hacia la entrada para poderla comparar con esa señal de referencia, y de manera tal que el controlador pueda generar esa señal que permite que la planta se comporte como uno quiere. Eso quiere decir que podemos utilizar en muchos casos sistemas realimentados simples como estos para resolver problemas de control como el que estamos planteando. Entonces tenemos la planta, tenemos el sensor y tenemos el controlador, ¿no es cierto? Como los tres elementos fundamentales de ese sistema de control realimentado. Bien, pero entonces planteemos el problema en términos de lo que significa
el modelamiento en tiempo discreto. Básicamente lo que podemos decir es que si yo tengo definido por la variable de sub o distancia de salida, que sería la distancia real en un instante n, eso como salida de la planta, yo puedo definir la señal de control C como una señal VDN que ya vamos a caracterizar. Entonces VDN es la señal que le voy a aplicar al robot para generar el desplazamiento. Voy a definir el error como EDN, defino la entrada o la referencia como de sub IDN y defino la señal que se compara con ese de sub IDN como de sub SDN, que sería la distancia que mide el sensor en el instante n, ¿no es cierto? En una consideración como estas, entonces, desde el punto de vista de lo que significa la generación de un modelo en tiempo discreto, entonces sabemos que contamos con un periodo de muestreo que llamamos T mayúscula. Entonces yo puedo decir que una distancia recorrida en un periodo de tiempo t se asocia al producto de ese tiempo transcurrido multiplicado por la velocidad en el instante al comienzo del desplazamiento. Si yo conozco la velocidad del móvil en un momento y conozco pues si tengo definido un periodo de muestreo que es constante, yo multiplico ese periodo de muestreo con la velocidad que tenía el móvil un instante anterior y con eso sé qué distancia recorre en ese periodo de tiempo t, ¿no es cierto? Entonces es posible definir la distancia recorrida mediante el producto de t por b de n menos 1. Entonces, por un lado vamos a definir esa señal de control como una señal de control de velocidad. Voy a controlar la velocidad del motor del robot de manera que mediante el control de velocidad del robot yo pueda cumplir la condición de desplazamiento y pues el objetivo de, en este caso, pues el problema que es lograr que la señal, que sería la posición del robot, sea igual a la posición de referencia. Cuando este error se haga 0, entonces este controlador va a dejar de entregarle o va a poner en 0 esta señal de velocidad de manera que el robot se detenga. Y entonces para eso hay que definir como una función de transferencia este controlador. Una de las funciones de transferencia más simples o la más simple se conoce como control proporcional. Básicamente consiste en poner una ganancia k, que es esta que aparece acá, al multiplicarla por el error k, que sería la función de transferencia de este controlador, multiplicada por la señal de entrada, que es el error, me genera la señal de salida, que es la señal de control, la que le voy a aplicar al robot. Entonces, en ese orden de ideas, B en el instante n es igual a una constante k, una ganancia, multiplicada por el error en el instante n. Y tengamos en cuenta que el error en el instante n, pues básicamente por definición es la señal de referencia, que es de sub IDN, a la que le resto de sub SDN, que es la distancia real medida. Por eso esta condición b sub n, la señal de control, es igual a k por la diferencia entre d sub i menos d sub s. Desde el punto de vista de la posición, entonces la posición en un instante cualquiera es igual a la posición anterior a la que le resto, y este le resto es porque recuerden que en el modelo yo planteé un robot cuya dirección hacia adelante es alejándose de la pared, y entonces lo que voy a hacer es acercarme hacia la pared. En ese caso, entonces lo que hago es restarle
la distancia que recorro. Recuerden que esta es la distancia que recorro. Si yo conozco la velocidad en el instante inicial del movimiento y conozco el periodo durante el cual se mueve, entonces conozco cuánto se desplaza. Entonces, si a la distancia inicial le resto la distancia que me desplacé, entonces el resto es acercándome a la pared, entonces de esta forma conozco la distancia en el instante n. Por otro lado, el modelo de un sensor sin retardo, es decir, suponiendo que la distancia que muestra el sensor es igual a la distancia real, no hay retardo, es una condición de un sensor de distancia ideal. En la práctica en realidad esto no se cumple, pero vamos a suponer para efectos de modelamiento y de análisis que ocurre si yo pudiera tener un sensor perfecto, ese que es capaz de decir exactamente cuál es la posición medida por el sensor que resulta ser igual a la posición de salida. Vamos a suponer esa condición inicialmente. Entonces, con estos elementos en el que he definido la señal de control B sub n, la señal de salida D sub O de n y la señal del sensor que es D sub S de n, entonces yo puedo construir el modelo del sistema. Primero puedo, por ejemplo, obtener el diagrama de bloques. Entonces, fíjense que con base en la segunda expresión y si parto desde la salida, entonces D sub O, que sería esta señal que hay acá en el instante n, es igual a la suma de estas dos cosas que vienen acá, que sería esta señal de salida retardada en una unidad debido a esta condición. Entonces tengo esto que viene por aquí es B por menos T, ¿cierto? O sea, B de n por menos T sería esta que hay acá, que corresponde a este término de acá. A eso le sumo D sub 0 de n, pero aquí a la salida, entonces pues esa es la señal que aparece entrando a este retardo, por eso D sub O en el instante n es igual a esa suma pero retardada en una unidad, por esto es que esto es D sub 0 de n menos 1 menos T de B en n menos 1, ¿no es cierto? Entonces estoy por acá, pero ¿a qué es igual B? Resulta que B de n es igual a K por E de n, siendo B igual a K por entonces la resta de D sub I menos D sub S, pero D sub S es igual a D sub O, entonces tengo una realimentación cuya ganancia es igual a la unidad, ¿no es cierto? Debido a que D sub S es igual a D sub O, simplemente traigo la señal D sub O en el instante n para compararla con la señal D sub I en el instante n y tener pues la señal I. Entonces es posible como construir el diagrama de bloques con base en la representación de ese sistema, y ese diagrama de bloques nos permite entonces obtener una generalización utilizando el operador R. Entonces, en ese orden de ideas yo puedo decir, por un lado, y para analizar pues este sistema, yo puedo generar como una simplificación, de manera que estoy interesado en obtener una relación entre D sub O y D sub I. Recuerden que la relación entre D sub O y D sub I se conoce como la función de transferencia del sistema, en este caso del sistema en lazo cerrado o del sistema realimentado. Entonces yo puedo plantear con base en este esquema algunas relaciones matemáticas, de manera que en función del operador R yo puedo obtener esa función de transferencia que me relaciona D sub O con respecto a D sub I. Yo necesito la función de transferencia para analizar el comportamiento del sistema. Entonces lo que estamos haciendo es, primero planteamos el problema en ecuaciones de diferencias, obtenemos un equivalente
en diagramas de bloques, y utilizamos esos diagramas de bloques, los vamos a utilizar para obtener esa relación entre d sub o y d sub i, que corresponde a la función de transferencia, que nos permite entonces analizar el comportamiento de ese sistema. Eso es detrás de lo que vamos. Entonces, ¿qué planteamiento se puede poner acá? Si yo llamo esta señal de acá I sub i, y esta de acá la llamo I sub o, como la señal de entrada a este lazo interno de realimentación y señal de salida de ese lazo interno, entonces yo puedo plantear condiciones como, por ejemplo, que I sub o es igual a R multiplicado por esta señal que hay acá, que es I sub i más I sub o, ¿no es cierto? Entonces tengo esta expresión. Haciendo un poco de álgebra, pues básicamente logro despejar la relación de I sub o con respecto a I sub i, que me queda en términos de R. Entonces fíjense que aquí tengo una realimentación positiva. Para un lazo de realimentación positiva, esa función de transferencia es igual a lo que hay en esta trayectoria, que es R dividido entre 1 menos, por ser realimentación positiva, lo que hay en esa trayectoria, que es R. R sobre 1 menos R corresponde a una representación equivalente mediante una única función de transferencia de este lazo de realimentación interno. Luego, y entonces yo puedo reemplazar este bloque realimentado interno por esta función de transferencia que vendría en este lugar. Luego, entonces, utilizando la misma lógica, yo puedo plantear entonces esa relación que existe entre d sub o y d sub i. Primero, lo que se plantea es que en esta trayectoria pues tengo el producto de k por menos t por la función de transferencia que resulta aquí, que es r sobre 1 menos r, dividido entre, como tengo realimentación negativa, 1 más eso mismo que obtuve en el numerador. Haciendo un poco de álgebra, entonces esto básicamente me lleva a que la función de transferencia de sub o sobre d sub i de ese sistema realimentado es un sistema de primer orden, porque tenemos básicamente un retardo de orden 1 en el denominador, y entonces tenemos una expresión de este tipo. Fíjense que para un sistema en el cual se supone que el sensor es perfecto, es decir, que es capaz de generar una señal de posición del robot sin retardos, tenemos una función de transferencia de primer orden. Vamos a ver eso qué efecto tiene cuando analicemos sensores que tienen retardos. Pero entonces en esta condición tengo una función de transferencia de este tipo. Una función de transferencia de este tipo me permite, por ejemplo, utilizando la relación del operador R con 1 sobre Z, obtener la función de transferencia de sub 0 o de sub o sobre d sub i en términos de Z. Entonces, al hacer la operación, lo que me queda es que en el denominador de esa función de transferencia me queda Z menos 1 más K por T. Recuerden que una representación de este tipo me permite entonces obtener lo que se conoce como los polos del sistema, que son aquellos números que caracterizan el comportamiento del sistema, de manera que yo puedo ese denominador, que es igual a Z menos 1 más K por T, igualarlo a 0 y despejarlo para obtener entonces la ubicación de Z sobre el plano complejo Z, y con base en eso sacar algunas conclusiones relacionadas, por ejemplo, con la convergencia o con la estabilidad de la respuesta de ese sistema ante diferentes condiciones. Entonces ya sabemos que para ese sistema de primer orden asociado a un sistema que tiene un sensor perfecto, entonces vamos a tener un polo Z que es igual a 1 más K por T. Fíjense que lo que esto significa es que la ubicación del polo de ese sistema depende de la ganancia K. Depende del valor que yo le dé a K, entonces ese polo se va a poner en diferentes ubicaciones. Entonces, por ejemplo,
Si yo hago que K por T sea igual a menos 0.2, entonces la respuesta al impulso de ese sistema con base en esa función de transferencia será de la forma h de n igual a menos k por t por 1 más k por t a la n menos 1 por u de n menos 1, que básicamente se relaciona con una respuesta convergente de este tipo, cuyo valor inicial que ocurre en el instante n igual a 1 es igual a 0.2, ¿sí o qué? Y va decreciendo a medida que el tiempo pasa. Para esa misma condición, entonces es posible calcular la respuesta al escalón, y entonces la respuesta al escalón me indica que lo que voy a tener es una respuesta que se aproxima a la referencia propuesta, pero que resulta ser lenta en ese proceso de aproximación. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llevamos 8 instantes de tiempo, o sea, 8 veces el periodo t, y apenas me estoy aproximando a la referencia. Entonces, eso puede depender del valor del producto de K por T. ¿Qué determina la velocidad de la respuesta? ¿Podría ser más rápida? Pues básicamente depende de ese factor K por T. Bien, veamos qué ocurre entonces si le damos otros valores a ese término K por T. ¿Cómo será la respuesta impulso si lo que tengo es un K por T igual a menos 1? Lo que estamos diciendo es como el polo está en 1 más K por T. Si K por T es igual a menos 1, entonces Z resulta ser 0, ¿no es cierto? Es decir, que lo que he hecho es que el polo de ese sistema se ubique sobre el origen del plano complejo Z. Resulta que la respuesta de impulso más rápida ocurre en esa condición. Cuando para K por T es igual a menos 1, tengo un polo en el origen, y en esta condición lo que ocurre es que con base en la función de transferencia y al aplicar el K por T igual a menos 1, entonces si K por T es menos 1, esto se hace 1 sobre 1 menos esto que hay aquí, que se hace 0. Entonces lo que tengo es que la función de transferencia se hace igual a R, al retardo. Esto significa que la respuesta al escalón unitario tiene una única muestra en n igual a 0, que es 0, ¿cierto? Eso significa entonces que en un único paso cumple el objetivo. Yo en el instante 0 pues tengo n igual a 0, en el instante 1 entonces ya se ubicó en la posición deseada. Básicamente el escalón unitario se convierte en la referencia, entonces simplemente el robot se mueve hasta esa posición en un paso, y se queda en esa condición pues indefinidamente. Si el objetivo del robot entonces es moverse hasta una posición de referencia, entonces si esa posición de referencia está definida por ese escalón unitario, entonces cumplirá el objetivo en un solo paso, ¿no es cierto? Entonces resulta que si yo comparo esta respuesta con esta que tengo acá, en la cual tengo un K por T igual a menos 0.2, resulta que la respuesta es lenta y amortiguada aproximándose a la referencia. En este segundo caso, cuando K por T es igual a menos 1, entonces tengo una respuesta lo más rápida posible, que es simplemente cumplir el objetivo en un paso. La diferencia entonces entre tener un polo ubicado por aquí, cuando K por T es igual a menos 0.2, entonces tengo un polo en punto 8, mientras que cuando K por T es menos 1, entonces tengo un polo en 0,
Y fíjense entonces que la velocidad de respuesta de ese sistema depende del lugar donde esté ubicado el polo, y eso lo sabemos desde hace tiempo. Entonces, con base en esa condición podemos, y en la determinación de ese K por T, entonces podemos cambiar las condiciones en las que funciona este sistema. Algún valor de K por T entre menos 0.2 y menos 1 pues hará que la respuesta sea gradualmente lenta, tendiendo a ser más rápida mientras más se aproxime el término K por T se aproxime a menos 1, ¿cierto? Bien. Entonces, básicamente, los polos del sistema permiten tener criterios para la elección de la ganancia. Cuando yo quiero implementar un problema como estos, a mí me interesa tener la posibilidad de ajustar el parámetro que se asocia a mi aplicación. O sea, para mí es importante que ese robot resuelva el problema lo más rápido posible, a pesar de que eso implique un mayor consumo de energía. O yo puedo esperar un tiempo prudencial para que el robot cumpla la tarea, pero disminuyendo las condiciones de entrega de energía al robot. Con base en esos criterios es posible entonces ajustar el parámetro K del controlador, de manera que la respuesta cambia en función de ese parámetro K, y con base en eso entonces puedo tomar la decisión de qué valor de K me interesa en función de la aplicación. Entonces, para esta función de transferencia también la puedo expresar no en términos del operador R, sino en función de Z. Entonces, esto era lo que planteaba hace un momento. En el denominador de esa función de transferencia tengo Z menos 1 más K por T, y entonces con base en ese denominador es posible entonces identificar la ubicación de los polos del sistema y determinar y tomar la decisión de qué valor darle a K para lograr pues el objetivo de control. Tengo entonces un polo P sub 0 en 1 más K por T, de manera entonces que yo puedo tener una respuesta convergente monótonamente cuando los polos están en esta región del plano complejo, ¿no es cierto? Dándole valores a K por T entre 0 y menos 1, entonces voy a tener polos en esta región del plano complejo que me genera una convergencia monótona, una respuesta al impulso que decrece hasta 0, o una respuesta al escalón que crece y se aproxima pues a la referencia con una velocidad que depende de la ubicación del polo. Será más rápido mientras más cerca esté al origen, y más lento mientras más cerca esté al círculo unitario. Recuerden que si ubicamos el polo en el círculo unitario, tendremos una respuesta que será oscilatoria, y si damos valores mayores que hacen que el polo se salga del círculo unitario, pues voy a tener una respuesta que no va a ser convergente, ¿cierto? Por otro lado, pues le puedo dar valores acá que hagan que esos polos se ubiquen en esta región, en la que sé que voy a tener una respuesta que va a ser convergente pero alternante, o incluso puedo tener una configuración como estas en la que yo tenga la ubicación de los polos por fuera del círculo unitario, donde tendré una respuesta divergente alternante para este caso, ¿no es cierto? Con base en la elección de K, yo puedo determinar cuál es el comportamiento que va a tener el sistema realimentado. Bien, para el caso de la ganancia óptima, es decir, uno podría decir que óptimo en función del tiempo es una condición en la cual el robot se mueve a la posición deseada en un solo paso. Lo que ocurre es algo como esto. Entonces yo tengo el robot en una posición inicial, por ejemplo a 2 metros de la pared, y necesito que ese robot se mueva a una distancia deseada de 1 metro. Si lo que he hecho es ajustar la ganancia en K igual a 1,
entonces lo que va, pues en K por T igual a menos 1, entonces lo que va a ocurrir es esto. Si yo tengo que K por T es menos 1 y defino el periodo de muestreo o ese periodo T como un décimo de segundo, entonces K tendrá el valor de menos 10, y si utilizo esa condición de menos 10, lo que va a ocurrir con la velocidad, que recuerden que es la señal que comanda el comportamiento de ese sistema, indica que la velocidad en el instante n ha de ser igual a la ganancia K, que en este caso es menos 10, multiplicada por la distancia de entrada, que sería la referencia, menos la distancia de salida, que en este caso es igual, pues, a la distancia medida por el sensor, y entonces considerando el hecho de que no hay retardo, y entonces desde el punto de vista de las operaciones matemáticas, yo sé entonces que la velocidad debe ser de 10 metros por segundo para lograr que en un paso, es decir, en una décima de segundo, el carro se mueva desde una distancia de 2 metros a una distancia de 1 metro, que sería la posición inicial, y sea capaz de permanecer en ella. Quiere decir que estando aquí hay que aplicar un comando de velocidad de 10 metros por segundo, y en el siguiente paso hay que ajustar la velocidad de manera que sea igual a 0 para que entonces el robot permanezca en esa posición deseada. Con esta velocidad se llega al destino en un paso exactamente. Entonces lo que ocurre es, tenemos una velocidad inicial de 10, en este caso 10 metros por segundo, en el instante inicial. Luego en el siguiente instante la posición pues ya estará en la posición deseada y la velocidad se hace igual a 0 y se mantiene en 0 de ahí en adelante, de manera que se mantenga en la posición deseada. He alcanzado el objetivo de llegar a la distancia deseada en un solo paso. Si yo ajusto diferentes valores de K, entonces lo que va a ocurrir es que en el primer paso estará por aquí, en el segundo estará por acá, en el tercero se estará aproximando y por ejemplo en el cuarto podría ya llegar a la posición. Y entonces eso depende del valor de K que se ponga. Uno diría que desde el punto de vista de resolver rápidamente el problema, la solución más óptima sería esta, asociando una ganancia o un factor K sub T igual a menos 1 que hace que el polo se ponga en el origen. Entonces, ¿qué pasa si le añadimos un retardo al sensor? Un sensor con retardo, pues básicamente es un sensor que en el instante actual es capaz de entregar la posición de un instante un poco antes, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que nos cambiaría en el modelo fundamentalmente sería esta parte que hay acá, que dice que la distancia real de su SDN es igual a la distancia de su O, pero en el instante n-1, ¿no es cierto? En el instante inmediatamente anterior. Tengo un retardo de una unidad. Si yo tuviera un retardo mayor, entonces aquí no sería de sub 0 de n-1, sino por ejemplo, si tuviera un doble retardo, entonces sería de sub n-2, o si fuera un retardo de 3 instantes o 3 periodos en el tiempo, sería de n-3. Aquí voy a suponer inicialmente un retardo de una unidad. ¿Listo? Entonces el modelo queda igual para los otros elementos del modelo. Simplemente lo que se plantea es que el sensor tiene un retardo unitario generando esta condición. Entonces lo que plantea esta condición es que si yo añado un retardo, esto puede llegar a generar una tendencia desestabilizante del sistema de control. Es decir, fíjense esto, en el instante 0 la velocidad es 0, en el instante 1 la velocidad se pone en 10, igual que ocurría antes, pero en el instante 0, ¿cierto? Esto se debe a que hay un retardo. Resulta que en el instante, este sería en el instante 0, este en el instante 1, en el instante 2,
entonces la velocidad se hace cero porque estoy viendo pues, cuál es la posición en el instante anterior. Entonces se genera como una compensación tardía. Yo hago la velocidad cero, pero ya me he pasado de la posición deseada. Entonces esto lo que hace es que genera, debido al error, genera un comando de velocidad negativo para alejarse de la pared. Entonces él vuelve a la posición deseada, pero mantiene la misma velocidad porque todavía no está enterado que está en esa posición. Se entera en este momento en el cual la velocidad se hace cero, pero ya se ha pasado nuevamente de la posición original y se queda en ese baile de manera indefinida. O sea, se aproxima hasta determinada posición, no es capaz, se devuelve, no es capaz, se devuelve y así se queda en un sistema con un comportamiento oscilatorio. ¿Y esto por qué ocurre? Entonces analicemos esta condición en función del modelo del sistema. ¿Qué pasa con ese sistema con retardo? Entonces tengo el mismo modelo, tengo el sensor con retardo unitario que desde el punto de vista del diagrama de bloques lo que hace es añadir en la realimentación pues un operador R, ¿cierto? Es el único cambio que ocurre pues en ese modelo del sistema. Y entonces en esta condición y aplicando la misma lógica planteada anteriormente, recordemos que este lazo de realimentación interno se convierte en R sobre 1 menos R, y en esta condición pues yo puedo plantear una función de transferencia que me relaciona la función de salida con la función de entrada, básicamente haciendo o resolviendo las operaciones planteadas en este sistema, que consisten básicamente en el producto de estos tres, se convierten en los factores del numerador, sobre 1 más, debido a la realimentación negativa, eso que obtuve en la operación anterior, que es lo que está en el numerador, multiplicado por lo que hay en la realimentación, que es R, y por eso aparece aquí este R cuadrado. En esa condición, y aplicando un poco de álgebra, fíjense que lo que obtenemos es una función de transferencia de segundo orden. Un sistema con retardo lo que hace es incrementar el orden del sistema. El retardo aumenta el orden. Entonces ya tengo un sistema de segundo orden que tiene ese polinomio en el denominador que me permite determinar la ubicación de los polos del sistema. Si hago R igual a 1 sobre z, entonces eso me permite obtener la función de transferencia en términos de z. Tengo un polinomio cuadrático z cuadrado menos z menos k por t, cuyas raíces, es decir, si igualo ese denominador a 0 y calculo las raíces, entonces sé que tengo raíces en 1 medio más menos la raíz de 1 medio al cuadrado más k por t. La ubicación de las raíces depende del valor que tome nuevamente k por t, ¿no es cierto? Entonces miremos algunos casos. ¿Qué pasa si hacemos k por t muy pequeño, tendiendo a 0? Supongamos que este término de acá vale 0. En ese caso tengo, pues eso resulta ser equivalente a 1 medio más menos la raíz de 1 medio más k por t, y si hacemos esto 0, entonces esto hace que esto sea igual a 1 más k por t, un polo ubicado en 1 más k por t y el otro ubicado en menos k por t. Desde el punto de vista de los valores que pueda tomar k por t, si k por t es pequeño, dijimos acá, entonces voy a tener un polo muy cerca al círculo unitario y el otro polo muy cerca al origen del sistema de coordenadas o del plano complejo Z, ¿sí? En esta condición, recuerden que mientras más cerca está el polo del origen, entonces tengo una respuesta más rápida. Un polo lejano tiene una respuesta más lenta, ¿no es cierto? Resulta que el polo más cerca al 0, que tiene una respuesta más rápida,
se asocia a una respuesta que no tiene mucho efecto sobre el comportamiento transitorio del sistema, mientras que el polo más lejano, que es el polo más lento, domina la respuesta. Es decir, casi que la respuesta va a depender de ese polo que está más cercano a 1, ¿cierto? El polo que está más cercano al círculo unitario domina la respuesta de ese sistema de segundo orden. ¿Qué pasa si hacemos que por T sea más negativo? Entonces los polos se acercan entre sí y se juntan en Z igual a 1/2. Entonces, por ejemplo, cuando K por T es igual a menos 1/4, entonces hagamos K por T igual a menos 1/4 aquí. Eso me da que tengo un par de polos, uno en 1/2 y el otro también en 1/2. Se juntan los dos polos en 1/2, ¿cierto? Pero entonces, fíjense que tenía valores muy pequeños. En el caso anterior empecé a aumentar K por T o a disminuir, pues hacerlo más negativo hasta llegar a menos 1/4, el punto en el cual los dos polos se ubican aquí en 1/2 en ambos casos, ¿cierto? Quiere decir que empezando en un valor pequeño y haciéndolo un poco más negativo, entonces los polos se van acercando siguiendo como esta trayectoria. Uno de los polos, el otro polo pues sigue esta otra trayectoria hasta el momento en el cual se juntan, pues en ese punto en el cual es igual a 1/2. Bien, en este caso pues o en esta condición, para todos estos posibles valores de K por T entre un valor muy pequeño y menos 1/4, pues voy a tener un sistema que resulta ser estable con una respuesta que es convergente. Tengo polos sobre el eje real, la respuesta es convergente debido a que pues, los polos están ubicados sobre el eje real positivo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hago que K por T tenga un valor menor, aún más negativo que menos 1/4? Entonces, a partir de ese momento, lo que tengo es una condición en la que tengo polos complejos conjugados. Aquí K por T se hace menor a menos 1/4. Eso quiere decir que aquí voy a tener una raíz negativa, porque esto es 1/4 menos un valor mayor a 1/4 que hace que esa operación aquí dentro se haga negativa. Voy a tener una raíz negativa, que es lo mismo que decir 1/2 más menos j por la raíz de menos 1/2 al cuadrado menos K por T, es decir, la versión negativa de lo que hay adentro para poder sacar esta j aquí afuera, ¿no es cierto? Entonces voy a tener polos complejos conjugados. La ubicación de esos polos complejos conjugados sigue dependiendo del valor de K por T, pero que sabemos que a partir de K por T de menos 4, haciéndolo más menos 1/4, haciéndolo más negativo, entonces voy a tener esta configuración. Básicamente, esos polos que para K por T igual a menos 1/4 se juntaban en este punto de acá, que es igual a 1/2, ya se convierten en polos complejos conjugados que empiezan a moverse por estas trayectorias. Entonces uno de los polos se mueve en este sentido, el otro polo se mueve en este sentido. Como son polos complejos conjugados, en alguna condición de K por T tendré un polo por aquí y el otro por acá, y si sigo aumentando el valor de los polos, incluso esos polos complejos conjugados se van a ubicar sobre el círculo unitario en el caso en el que K por T es igual a menos 1. Entre menos 1/4 y menos 1, esos polos se mueven en estas trayectorias, un polo en este sentido y el otro polo en este sentido, hasta ubicarse sobre el círculo unitario para K por T igual a menos 1. Entonces, en esas condiciones, para valores de K por T menores,
antes de llegar a -1, voy a tener polos complejos conjugados que generan una respuesta oscilatoria, pero que resulta ser amortiguada. Cuando ese par de polos complejos conjugados se ponen sobre el eje imaginario, entonces no sobre el eje imaginario, cuando se ponen sobre el círculo unitario, entonces ahí ya voy a tener una respuesta que es oscilatoria permanente, ¿no es cierto? Ya no solamente es una oscilación que se amortigua, como sería para polos antes de llegar al círculo unitario, sino que al ubicarse los polos sobre el círculo unitario, tengo una oscilación continua en la cual la amplitud ni crece ni decrece. Condición oscilatoria. Entonces, esa es la condición que nos ocurre acá. Si yo, fíjense que lo que dije fue que K por T era igual a -1, en esa condición, pues los polos se ubican sobre el círculo unitario y entonces tengo una condición oscilatoria de este tipo, ¿cierto? Tengo una condición oscilatoria de este tipo. Bien, pero entonces se genera una pregunta y es una condición oscilatoria, ¿y cuál es el periodo de oscilación? Es decir, ¿cada cuánto se genera una oscilación completa? La manera, pues, una manera de determinarlo es, pues, básicamente viendo que en este caso, pues, partimos de este punto y regresa a ese mismo punto en 6 iteraciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o lo que es lo mismo, puedo analizarlo de esta forma. Estos polos ubicados sobre el eje imaginario se asocian a los polos en 1 medio más menos j raíz de 3 sobre 2, que es lo mismo que e a la más menos j pi tercios, y entonces yo puedo asociar ese polo a una geométrica de este tipo, en la cual la base es el polo elevado a la n, que es equivalente a e más menos j pi n tercios, y si le doy valores a n, para n igual a 0, entonces e a la 0 es 1, para n igual a 1 tengo esto, para n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, pero para n igual a 6 resulta que esto es igual a e a más menos j 2pi, que es igual a 1. Quiere decir que he vuelto a la condición inicial para la cual n valía 0, entonces quiere decir que se repite la condición en ese punto, y entonces en esa condición lo que estamos diciendo es que cada n igual a 6 se repite la condición. Quiere decir que es una función periódica con periodo n igual a 6, ¿no es cierto? Esa es la periodicidad de la oscilación. Bien, desde el punto de vista del análisis, lo que hemos planteado es que los polos en lazo cerrado dependen de la ganancia, y entonces se mueven por estas trayectorias dependiendo del valor que tome esa ganancia. Desde valores pequeños, donde tengo un par de polos reales, uno por aquí y el otro por acá, a medida que voy aumentando la ganancia, esos dos polos se van moviendo sobre ese eje real, acercándose uno al otro, hasta un valor en el cual ese par de polos se ubican en esta misma posición. Y si sigo aumentando la ganancia, entonces un polo se mueve por esta trayectoria y el otro por esta, haciéndose complejos conjugados, hasta algún valor de la ganancia en el cual los polos se montan sobre el círculo unitario, generando una respuesta oscilatoria. Y si sigo aumentando la ganancia, pues los polos se salen del círculo unitario, que genera una condición inestable y respuestas divergentes, ¿no es cierto? Eso ocurre entonces a medida que voy cambiando los valores de K, y esas trayectorias que se ven allí dibujadas de azul es lo que se conoce como el lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces básicamente lo que muestra es
dónde pueden estar ubicados los polos de ese sistema realimentado o de ese sistema en lazo cerrado a medida que voy cambiando la ganancia de ese sistema realimentado, ¿cierto? La ganancia del lazo de ese sistema. Entonces, esta representación gráfica me permite saber de manera visual en qué condiciones el sistema puede ser estable con respuesta convergente o estable con respuesta oscilatoria o amortiguada, o no estable cuando los polos se ubican sobre el círculo unitario, o incluso inestable cuando los polos se ubican por fuera del círculo unitario. Esta es una representación gráfica conocida como lugar geométrico de las raíces, que da mucha información acerca de en qué condiciones se presentan diferentes comportamientos en el sistema. Bien, entonces, ¿cuál es el valor de K por T para la respuesta más rápida sin oscilación? Entonces, recordemos que el polo dominante asociado a la respuesta lenta siempre tiene una magnitud mayor o igual a 1/2, y el valor, pues se tiene un valor menor cuando los polos están ubicados en Z igual a 1/2. Cuando estamos aquí en 1/2, la magnitud de ese polo, del polo dominante, que es el que está más cerca al eje, al plano complejo, pues el valor mínimo ocurrirá cuando Z es igual a 1/2, es decir, cuando K por T es igual a -1/4. Para cualquier otro valor de K por T, entonces la magnitud del polo dominante pues será mayor a 1/2. Resulta que la respuesta más rápida ocurre para el valor para el valor de K para el cual el polo tiene la menor magnitud, ¿cierto? Entonces, la menor magnitud ocurre para Z igual a 1/2, que ocurre cuando K por T es igual a -1/4. Es decir, cuando K por T vale -1/4, yo tengo la respuesta más rápida posible sin oscilación. Bien, se dice entonces que el retraso genera un efecto desestabilizante, es decir, pasar de un sensor que no tiene retardo, un sensor ideal, a un sensor que tiene un retardo. Fíjense que lo que tengo es que la medida real depende de la posición anterior del robot. Genera una tendencia pues que parte de condiciones estables, y al ir aumentando para un sistema de primer orden sin retardo, entonces se genera la respuesta más rápida sin retardo en el origen, pero resulta ser una respuesta que es convergente para cualquier valor de K por T que permita que los polos estén dentro del círculo unitario, mientras que si yo si yo considero el hecho del retardo en el sensor, entonces para algunos valores de K por T el sistema será estable mientras los polos estén dentro del círculo unitario. Se podrá hacer inestable o se hará inestable cuando los polos, o no estable cuando los polos se ubiquen en el círculo unitario o por fuera del círculo unitario. Y la condición más rápida de respuesta pues para un sistema sin retardo ocurre cuando el polo está ubicado en el origen. Para un sistema con retardo, que es un sistema de segundo orden, ocurre cuando el polo o cuando los polos están ubicados en este punto, que resulta ser más lenta la respuesta del polo dominante, o del efecto del polo dominante resulta ser más lenta que la del polo que cuando está ubicado sobre el origen. Entonces, para un sistema con retardo, la respuesta más rápida posible siempre va a ser más lenta que la respuesta de un sistema en el cual pues no se tiene retardo, y esto resulta ser incluso una condición intuitiva. ¿Y qué pasa si añado incluso más retardo?
teníamos un retardo de una unidad. ¿Qué tal si le añado una unidad adicional? Entonces aquí teníamos la respuesta más rápida con un retardo ocurría en z igual a 1/2, y si añado más retardo, fíjense que ese lugar geométrico de las raíces cambia, haciendo incluso que para la condición en la cual los dos polos se encuentran en este punto, voy a tener una condición en la cual el polo dominante, que sería este que viene por esta trayectoria, o sea, el que domina la respuesta, está aún más lejos del origen, que se asocia a la respuesta más rápida posible, haciendo que la respuesta incluso sea más lenta que la respuesta asociada al sistema que tiene un solo retardo, o sea, ese sistema de segundo orden. Entonces, a medida que voy aumentando el retardo, entonces la respuesta más rápida ocurre más tarde, pero incluso ocurre que esa condición de inestabilidad empieza a ocurrir para valores de K por T no tan negativos. En este caso, para K por T igual a -1 ocurre esta condición, pero entonces aquí en esta condición, pues esa condición desestabilizante puede ocurrir para valores de K por T menores incluso. Fíjense que este es un sistema de orden 3 cuando tengo un retardo adicional, porque lo que esto está representando es este 2 se asocia en la indicación de que hay dos polos en este punto, y aquí tengo un único polo para representar un sistema de orden 3. Un sistema de orden 3 asociado a dos retardos en el sistema de medición. Listo. Eso para efectos de análisis de lo que significa el análisis de sistemas realimentados para sistemas en tiempo discreto. Miremos qué ocurre para sistemas en tiempo continuo, y para esto utilicemos como ejemplo un brazo robótico. Imaginémonos un brazo que tiene solamente una articulación. Entonces quitemos los elementos que están después del codo, dejemos solamente la articulación del hombro y veamos cómo es posible modelar para sistemas en tiempo continuo el modelo de un brazo robótico de ese tipo, que es un brazo robótico simplificado, ¿no es cierto? Entonces, en esa condición, lo que tenemos es como elemento de actuación un motor DC, en el cual la entrada es un voltaje para el motor y la salida será el ángulo, en este caso del codo. Vamos a modelar el codo del robot, como si solamente tuviera una articulación ubicada en el codo. Entonces, con base en el voltaje, yo voy a poder generar un cambio en la posición del motor, de manera tal que la salida va a ser un cambio en la posición angular del eje del motor, que genera un cambio en la posición angular de del elemento rígido que está pegado a esa articulación. Entonces, desde el punto de vista de un brazo que tiene solamente un codo, en este caso, entonces la entrada es control de voltaje del motor y la salida es una posición angular que resulta ser proporcional a el voltaje que se aplica a la entrada. Existe una relación proporcional. Se quiere construir un brazo robótico con un motor DC. Entonces, desde el punto de vista del modelo, lo que tengo es básicamente es un motor DC controlado con voltaje, y entonces la idea es que el objetivo de control es lograr manejar la posición angular en función de ese voltaje de entrada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el voltaje y la posición angular para el motor DC? Entonces, pueden existir varias aproximaciones. La aproximación más simple es una aproximación de primer orden, donde se supone que la velocidad angular
teta punto dt del motor es proporcional al voltaje de entrada VDT. De manera que lo que tengo es que un voltaje me genera un cambio en la posición en función del tiempo o velocidad. Si yo aplico, por ejemplo, un escalón de voltaje azul, eso me genera un cambio continuo en la posición, es decir, una velocidad en función del tiempo. O en el caso de un voltaje mayor, pues lo que me genera es un cambio de posición que tiene una pendiente mayor que la anterior, reflejándose en una mayor velocidad, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista del modelo del primer orden, lo que tengo es un integrador. Si yo integro este escalón, pues lo que tengo es una rampa a medida que pasa el tiempo. Eso es equivalente a un modelo en el que teta con respecto a B, la posición angular con respecto al voltaje, es proporcional a un proceso de integración, ¿cierto? O sea, tengo una constante de proporcionalidad multiplicada por un proceso de integración. La posición angular es igual, pasando este voltaje acá, a la integral del voltaje multiplicado pues por una constante de proporcionalidad, que si lo represento no mediante el operador A sino el operador S, es igual a la constante de proporcionalidad sobre S, ¿cierto? Quiere decir que voy a tener un modelo de primer orden que me relaciona el voltaje, la señal de entrada B con la señal de salida teta por un integrador multiplicado por una constante de proporcionalidad. Entonces, es posible utilizar realimentación para hacer el control del ángulo del eje del motor. Entonces, si yo tengo un motor representado por un modelo de primer orden de esta forma, yo puedo utilizar un controlador que tiene una ganancia alfa y tengo en la realimentación un sensor, que en este caso puede ser un potenciómetro, que tiene una ganancia beta, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo que hace el potenciómetro es convertir la posición angular en voltaje, de manera que yo pueda hacer aquí una comparación del voltaje de referencia con el voltaje que me entrega el potenciómetro, que tiene una relación directa con la posición angular, para poder hacer esta operación de resta utilizando las mismas unidades, voltaje menos voltaje. Eso es fundamental para poder hacer esta comparación, que es una resta algebraica, obtener una señal de error, y esa señal de error que se multiplica por la ganancia alfa es la que genera la señal de control sobre el motor DC para generar ese cambio de posición angular. Desde el punto de vista del modelo, entonces, haciendo las operaciones correspondientes, yo tengo alfa multiplicado por esta constante de proporcionalidad por este integrador en esta trayectoria, y eso sobre 1 más, por tener realimentación negativa, la función de transferencia de esta trayectoria multiplicado por la de la realimentación, que es alfa beta gamma por A, ¿no es cierto? Entonces tengo que esto es igual a, haciendo unas operaciones de simplificación básicas, convirtiendo este A, reemplazándolo por 1 sobre S, entonces me permite obtener esa función de transferencia que me relaciona teta con respecto a B en términos de la variable compleja S. Entonces tengo alfa por gamma en el numerador, S más alfa beta gamma en el denominador. Fíjense entonces que tengo un polo ubicado en S igual a menos alfa beta gamma, y fíjense entonces que la posición de ese polo depende de la ganancia del amplificador, que es el que hace las veces de controlador en este sistema realimentado. Lo que estamos diciendo entonces es que la posición del polo, que está en S igual a menos alfa beta gamma, depende de ese valor de alfa, ¿cierto?
Igual pues también dependerá del valor de las constantes beta y gamma, pero lo que se plantea es la posibilidad de cambiar la ganancia de ese lazo mediante el parámetro alfa. Al cambiar el valor de ese parámetro alfa en valores positivos, entonces esos polos se van a ir desplazando en una trayectoria de este tipo, de manera que las características de respuesta del sistema van a verse modificadas en función del valor de ese parámetro alfa. A medida que aumenta alfa, el polo en lazo cerrado se hace más negativo, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cómo será entonces la respuesta al impulso y al escalón de un sistema de este tipo? Por un lado, pues tengo la respuesta a impulso. La respuesta a impulso básicamente es una exponencial decreciente que está multiplicada por alfa y gamma y definida por derecha, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la respuesta a escalón, lo que voy a tener es una respuesta que crece hasta un valor igual a 1 sobre beta, pero cuya respuesta depende del valor de alfa. Si yo aumento el valor de alfa, entonces para un alfa pequeño voy a tener una respuesta lenta, mientras que si aumento el alfa para un alfa más rápido, que tiene un efecto sobre el exponente de esta exponencial, pues lo que voy a tener es para este término una exponencial que decrece más rápido y que se resta a 1, por lo tanto esto crece más rápidamente que para el caso de un alfa más pequeño. A medida que aumento el alfa, la velocidad de respuesta del sistema pues va aumentando, ¿no es cierto? Es más rápida, la respuesta es más rápida al aumentar alfa. Desde el punto de vista del modelo del motor, resulta ser una aproximación muy gruesa considerar el modelo de un motor como un modelo de primer orden, ¿cierto? Normalmente existe un retardo debido a inercia rotacional. Entonces, este modelo de primer orden se representa mejor mediante un modelo de segundo orden que tiene un integrador con retardo. Este retardo pues se asocia fundamentalmente a esa inercia rotacional. Entonces ya no tengo un modelo de primer orden, sino que tengo un modelo de segundo orden como este. De manera tal que la respuesta al escalón me permite que la salida para el primer caso sea una respuesta lineal, una línea recta, ¿no es cierto? Básicamente tengo un sistema de primer orden, mientras que en el caso de la respuesta ante el escalón de un sistema de este sistema de segundo orden, pues va a tener una respuesta que tarda en arrancar, pero que después de un tiempo pues tiende a seguir a la condición que teníamos en el sistema de primer orden, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí, ¿qué ocurre? Para este modelo de segundo orden del motor, entonces yo puedo tener un sistema realimentado de este tipo que ha considerado el retardo interno del motor, y entonces al hacer el planteamiento en términos del operador A, tengo una función de transferencia que me relaciona la salida de posición angular con respecto a voltaje de esta forma, que al simplificarlo y al aplicar el cambio de A por 1 sobre S me queda un sistema de este tipo. Fíjense que este denominador es cuadrático, ¿cierto? Tengo un sistema de segundo orden cuyos polos dependen, entre otras, del valor que tome alfa. Y ocurre de esta forma. Al calcular esos polos, pues lo que tengo es que esos polos están en menos p medios más menos la raíz cuadrada de p medios al cuadrado menos alfa por beta por gamma por p, ¿cierto? Depende entonces del valor de alfa lo que ocurra con esos polos, que pueden ser reales o pueden ser complejos conjugados, ¿no es cierto? Por ejemplo, al incrementar alfa,
hace que los polos que inicialmente estén en 0 para alfa igual a 0, en 0 y menos p, se aproximen entre sí. Voy aumentando alfa y entonces estos polos se empiezan a mover en estas trayectorias hasta algún valor de alfa en el cual los polos se juntan en un punto. En este caso es en S igual a menos P medios, y luego se dividan en polos complejos conjugados. Recordemos que la respuesta de un sistema de segundo orden con polos reales puede ser una respuesta que resulta ser amortiguada sin oscilación, mientras que cuando tenemos polos complejos conjugados tenemos una respuesta oscilatoria pero convergente, considerando el hecho que son polos que tienen parte real negativa. Entonces la respuesta de ese sistema igual será convergente. A partir del punto en el cual esos polos se juntan, no importa el valor de alfa, no se incrementa la velocidad de convergencia. Mientras los polos sean complejos conjugados y tengan parte real igual en todos los casos, fíjense que aquí para cualquier polo ubicado sobre esta trayectoria tenemos la misma parte real, entonces ahí no cambia la velocidad de convergencia. Este nuevamente es lo que conocemos como el lugar geométrico de las raíces, que muestra dónde pueden estar los polos en lazo cerrado de ese sistema realimentado a medida que varío el parámetro alfa. Hemos dicho que al incrementar la ganancia no incrementa la velocidad de convergencia. Quiere decir que para una ganancia alfa, entonces yo voy a tener una respuesta, estamos hablando de respuestas para las cuales los polos son complejos conjugados. Entonces, para un valor de alfa que hace que los polos complejos conjugados estén cerca del eje real, entonces puedo tener una respuesta de este tipo, y a medida que voy aumentando el valor de alfa, los polos complejos conjugados van aumentando su parte imaginaria, manteniendo la parte real, de manera que a medida que voy aumentando ese parámetro alfa, voy teniendo una oscilación que tiene una mayor amplitud, pero que el tiempo de establecimiento, es decir, en el cual la oscilación desaparece, resulta ser similar, más o menos como por acá. Entonces aquí teníamos un tiempo de respuesta que más o menos se estabiliza después de este periodo transitorio y de la generación de este pico oscilatorio. Se amortigua alrededor de este tiempo, y entonces esa misma condición al seguir aumentando alfa pues ocurre más o menos en el mismo periodo de tiempo. Se va desvaneciendo esta respuesta amortiguada, y si sigo aumentando pues esa condición se sigue manteniendo a pesar de que pues hay mayor cantidad de periodos de oscilación en ese periodo de tiempo, ¿no es cierto? Básicamente lo que voy a tener es un par de envolventes, estas rojas, que son exponenciales decrecientes asociadas a esas oscilaciones amortiguadas. En todos los casos lo que tengo es una parte cosenoidal multiplicada por una parte amortiguada, que lo que hace es que oscile con una frecuencia omega d, ¿cierto? Pero que se amortigüe a razón de esta exponencial decreciente, que serían como estas envolventes rojas que aparecen en esta gráfica. Bien, en resumen y para finalizar, entonces podemos decir que la realimentación es una manera adecuada y frecuente de diseñar un sistema de control para mejorar el desempeño de algunos parámetros, por ejemplo, aumentar la rapidez o el ancho de banda, controlar la posición en lugar de la velocidad o la estabilización de sistemas inestables. Casos, por ejemplo, la levitación magnética o el péndulo invertido, que son sistemas que resultan ser estables en un punto
y que tienden a ser inestables ante algún tipo de perturbación, los sistemas de control permiten estabilizar estas condiciones. La estabilidad de un sistema con realimentación es determinado por el polo dominante. Básicamente la respuesta depende de los polos del sistema, y el polo dominante, que para el caso de sistemas en tiempo discreto es el que está más cerca al círculo unitario, y para sistemas en tiempo continuo el que está más cerca al eje imaginario, pues domina la respuesta. Eso se asocia a que las respuestas de esos polos dominantes son más lentas y por lo tanto perduran más en el tiempo, mientras que las respuestas de polos que no son dominantes pues se desvanece más rápidamente en el tiempo. El retardo tiende a decrementar la estabilidad de sistemas con realimentación. Fíjense que a medida que aumentábamos el retardo, pues empezábamos a obtener respuestas oscilatorias que podían ser convergentes, o incluso en determinado punto respuestas oscilatorias permanentes o divergentes, ¿no es cierto? Existe una tendencia al aumentar el retardo de generar condiciones de inestabilidad en el sistema. Bien, algunas conclusiones con respecto a los sistemas realimentados. Esto nos da paso y la posibilidad de plantear el taller número 3, que estará pues publicado en el Moodle para entregar en la clase del sábado de la próxima semana, y entonces se entregarán las soluciones después de la clase del sábado. Recuerden hacer sus preguntas en el foro de preguntas y respuestas del Moodle, y finalizo pues mencionándoles las lecturas. Para el capítulo actual pues fue el capítulo 11, y vamos a empezar a hablar a partir de las próximas presentaciones de lo que significan las representaciones de Fourier. Entonces la próxima presentación se recomienda la lectura en el capítulo 3 desde el 3.0 al 3.5.9. Estamos hablando de lo que son las series de Fourier, que será nuestra próxima presentación. Entonces, no siendo más, nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.